Buenos días, dominicanos. Muy buenos días, dominicanas. Bienvenidos a Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es lunes 19 de mayo, año 2025. Son las 10:34 en la República Dominicana. Llegamos a ustedes cada mañana a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba FM, emisora matriz del grupo RCC Media para la región del Cibao en Premio 101.1, el este 106.9. Esos son los espectros radiofónicos a nivel nacional. Al mundo lo alcanzamos a través de la magia de la internet, www.rumba985fm.com. Internet también es a YouTube, y usted escribe en YouTube Rumba FM y ahí estamos en contacto. En televisión, una retransmisión al mediodía y también a las 10 de la noche. Todo nuestro contenido está ahí en Telefuturo, Canal 23. Entonces estamos por aire, mar y tierra, todos los medios disponibles para que a usted le llegue esta propuesta de educación en salud que es Cátedra Médica. Hoy lunes, los catedráticos, programas que son especiales, puesto que tratamos temas fuera del quirófano, fuera de los consultorios, y hablamos de temas de política de salud, opiniones y análisis, como es el caso del día de hoy, donde como cada lunes en los catedráticos pues, tenemos el privilegio de contar con dos amigos, el doctor José Celi, profesor nuestro y de larga data de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la doctora Ángela Montes de Oca, quien es una cirujana hepatobiliar que pues nos acompaña en el día de hoy, y vamos a estar hablando, ¿no?, de lo que cuesta a las enfermedades, lo que cuesta enfermarse. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta cuando una persona pues adquiere una enfermedad, y entonces esto, la carga económica que supone transitar a través de una enfermedad? Entonces en el día de hoy pues tenemos ese menú servido para ustedes. Saludar a la gente que hace posible nuestro trabajo técnicamente, a Kelvin, a Isidro, a Doña María, a toda la gente que nos sigue cada día. Gracias del alma por preferirnos. Buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctora Mauri García. Iniciamos una semana laboral más y aquí marcamos la pauta, pues con estos lunes de catedráticos, unos programas súper especiales con temas que son de interés para toda la ciudadanía y que tienen relación con salud. Hoy, como ya avanzaba el doctora Mauri García, vamos a ver lo que implica para la población el enfermar y sobre todo lo que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, que son enfermedades que se pueden prevenir. Vamos a ver todo ese detalle hoy en el desarrollo del programa, así que les motivamos a que ustedes estén al pendiente de todo lo que vamos a compartir en esta cátedra médica y que también se sumen a este programa del día de hoy comunicándose con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. El interés es que usted pueda aprender en cada una de nuestras entregas y que lo que aprende aquí pues pueda aplicarlo a su diario vivir y eso se traduzca en calidad de vida para usted y los suyos. Así mismo es también saludar, Liz, porque las redes sociales, sí. Instagram, ahí tenemos a Geraldine o Rosa. La mejor, no, Geraldine. También saludamos a Geraldine porque tenemos la posibilidad, señores, de que nuestras informaciones estén en las redes sociales, en Instagram. Ahí usted encuentra el canal nuestro donde está Cátedra Médica. Buenos días, doctor José Celi. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Nosotros estamos bien y complacidos de tenerle por acá. Bien, perfecto, yo igual. Qué bueno. Doctora Montes de Oca, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Como siempre, agradecida de informar y contribuir un poco a la sociedad para temas tan importantes como son los que vamos a tratar en el día de hoy. Cirujana hepatopancreatobiliar, una palabra, una palabra complicada y así mismo entonces, ¿cómo dice? Y son escasos. Una cirujana en pecatá, porque estamos hablando de hígado, estamos hablando del páncreas, dos órganos que son bastante complicados, y de las vías, y de las vías que implica esa zona, y estará en el día de hoy pues hablándonos
este tema junto con el profesor José Celia. Adelante, Lisani. Bueno, planteábamos al inicio de que vamos a estar pues de manera amplia estableciendo lo que implica en términos económicos el enfermar en un país como el nuestro, pero queremos enfocarlo más al tema de las enfermedades no transmisibles y yo creo que es importante pues comenzar definiendo de qué hablamos cuando utilizamos este término de enfermedades no transmisibles. Adelante. Bueno, es que ahí se engloba mucha gente. E incluso hay entidades que las engloban ahí, pero son de carácter infeccioso. Por ejemplo, el tema del cáncer cervicuterino. Pero la clasifican como crónica y la clasifican como no transmisible, pero hay una transmisión de un señorcito que pero pasa fundamentalmente de una a otra. cuando hablamos, y de hecho OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dedicado en múltiples ocasiones editoriales, y eso es importante porque cada año esta organización, por ejemplo, que digamos es un referente, no diríamos Cada vez que menos. es la búsqueda, exacto, no diríamos que es lo ideal o lo que se pensó que se iba a convertir, porque definitivamente, Celi, yo supongo que cuando usted estaba estudiando en la Escuela de Medicina, pues usted citaba a la Organización Mundial de la Salud o la Panamericana. Bueno, Mi primer cheque fue de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Y cómo es eso? Sí, porque yo hice una investigación con ellos y me pagaron 1,000 pesos. 1,000 pesos. ¿Eso fue en qué año? O en el 80 y pico. ¿Y a cómo estaba la tasa del dólar? A 4 y pico, 2 y pico, yo creo. O sea, que era un dineral. No, yo lo saqué una fotocopia al cheque y la puse en un marco, pero entre tanta mudanza se perdió. Se perdió. Entonces, evidentemente que los editoriales que ha dedicado la Organización Mundial de la Salud a las enfermedades no transmisibles son muchísimos a lo largo de toda la historia. Y sigue siendo la hipertensión y sigue siendo la diabetes, por ejemplo, los dos referentes. Pero está el cáncer. El cáncer en algunos casos pues se convierte en una enfermedad crónica, ¿verdad? Y que no se pega. O sea, la gente vive mucho tiempo, ¿verdad? Incluso puede sobrevivir, pero siempre se queda ahí, ¿verdad? Sobre todo los oncólogos dicen, bueno, es que el cáncer no podemos hablar de que se curó, sino que no hay remisión. Entonces, por lo tanto, hay que estar haciendo chequeo. Pero básicamente hipertensión y diabetes son, digamos, el meollo de las enfermedades crónicas no transmisibles. No sé si ustedes... Sí, esas son crónicas, pero... enfermedades renales también. La renal y también consecuencias de esas dos, la renal es otra. La diabetes, que también... Exacto. Otra de las Exacto. que se engloban ahí en las enfermedades no transmisibles. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, como bien mencionó el maestro, la hipertensión arterial, el cáncer, aunque entra en un, vamos a decir, en un último plano en comparación con estas enfermedades. No, y tiene su propia clasificación, el cáncer per se. Pero si lo analizamos... Pero hay muchos tipos de cáncer. Cuando dicen cáncer, yo digo, no, pero ¿de cuál cáncer? ¿De cuál? Exacto. Pero justamente hay... El de mama entraría. Exacto. Y el cervicuterino. Exacto. Porque hay cáncer, por ejemplo, cuya mortalidad es 99%. Entonces, eso no entran en esa. Pero, sin embargo, el punto es que estas enfermedades que tienen una prevalencia tan alta, y Celi, aquí a ver si usted nos puede ayudar, hipertensión, diabetes, como carga de enfermedad en cualquier sistema de salud. Cojamos el nuestro, que es el que más nos interesa. O sea, la carga de toda la gente que va a buscar servicios de salud, o de los que no van a buscar servicios de salud, pero que viven en nuestra población. ¿Cómo anda hipertensión y diabetes? No, esas son las enfermedades muy frecuentes en cualquier consultorio de los médicos. Se habla de quizás un 14, un 15% de personas con diabetes. Yo no he visto exactamente de dónde obtienen la información, pero parece creíble. Bueno, y colinda entonces y coincide con los datos de países organizados. Sí, y la hipertensión pues debe ser el doble. Bueno, aquí hay un estudio bastante interesante que trabajó el doctor González Medina, hará muchos años ya, y se volvió y se hizo, y más o menos anda lo mismo, que es el 35% de la población hipertensión. Entonces, ser. Esos son los datos. Que el diagnóstico de ellos se basaba en una encuesta en un momento y tú no sabes si ese es el elemento de diagnóstico fundamental.
Por eso, pero lo que tenemos mientras tanto es que el 35% de la población dominicana, basado en ese estudio, que es el único que se ha hecho y que luego se repitió, es hipertenso. Con Eso esos que dos... tú no sumas los hipertensos agudos ante una situación, ¿eh? Y los no tratados también. Que terminan en tu consultorio, en tu quirófano. Ahí es donde quizás la puerca retuerce el rabo, porque si bien es cierto que se dice, bueno, 35% de los dominicanos son hipertensos, eso es de lo que se identificaron. Pero ocurre que ahí hay una caterva, para hablar a arcaísmos, hay un paquete, hay un volumen muy alto de personas que no saben que son hipertensos. Ni diabéticos. Que no saben que tienen diabetes. Pero hay otro número bastante importante, es aquel que fue a un servicio de salud en su comunidad, donde sea, y le dijeron que tiene la presión un poco alta, pero no le dijeron que él es hipertenso y no se sentaron a explicarle un par de minutos lo que significa la hipertensión. Y evidentemente que esa persona no se asumió como que él tiene un problema, y él simplemente le pusieron un medicamento, se le quitó el dolor de cabeza, le pusieron una furosemida y se fue por ahí. Pero ocurre que ese paciente entonces, que es hipertenso, que no asumió su hipertensión, queda en lo vamos a poner en un paquete. Pero está el otro que le dieron la información y le pusieron un medicamento y lo citaron para tantos meses volver. Pero ese ya se siente mejor. Ese lo usó 2 o 3 meses el medicamento y soltó eso. Entonces, el costo, lo que representa enfermarse en nuestro medio es tema de análisis, pero es un mundo, todo lo que nosotros pudiéramos decir de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y yo no sé por dónde vamos, cuál sería el curso, pero el dato económico, a verlo en función, por ejemplo, de lo que cuestan los medicamentos, es un aspecto. Claro. Pero la consecuencia que usted decía, doctor, ese infarto agudo al miocardio o ese derrame cerebral producto de la hipertensión, cuesta no solamente el ingreso al paciente, el servicio en agudo, sino lo que esa persona deja de producir a lo largo de su vida. Y deja de vivir, aunque esté vivo. Claro. Y entonces ahí podemos partir de lo que mencionaban anteriormente. Tenemos un por ciento de la población que desconoce sus condiciones de salud, este tipo de condiciones. O sea, gente que anda por ahí siendo hipertenso y hasta que no hace un evento, pues no se entera. Personas que viven con diabetes y hasta que no aparece una complicación, tampoco se enteran. Entonces ahí viene el riesgo de que pues se presenten complicaciones mayores de salud. Ahí podemos hablar entonces de qué tan temprano se diagnostican este tipo de enfermedades, las enfermedades no transmisibles, y lo que representa en términos económicos no hacer ese diagnóstico temprano versus hacerlo tardíamente. En las acciones en salud pública, ya esos son elementos de salud colectiva, es muy poco lo que hacen. Nosotros tenemos el pensamiento de que lo que interesa es atender a los enfermos. Y nos preocupa cuando la atención sale muy cara, ¿verdad? Porque ni siquiera si vive o muere, sino que sale muy cara. Entonces nosotros tenemos mecanismos para tratar, primero, de evitar esos cánceres, por ejemplo, o esas enfermedades que ustedes llaman crónicas. Hay mecanismos, por ejemplo, lo que es mejorar la calidad de vida de la gente. Tú dices, no, pero eso no es muy bueno, por promoción. Yo me conformo con que la gente le fomenten el autocuidado, que conozca cuáles son los mecanismos que le permiten mantenerse sano o mejorar su salud, y que pueda identificar pues los elementos que son de alarma. Me pasó esto, yo me estoy levantando a orinar que antes no orinaba de noche, yo tengo problemas que la digestión se me está retardando, o sea, que entienda qué es lo que le está dando las señales de su cuerpo y entonces demande. El otro elemento que tenemos nosotros, que tampoco lo desarrollamos, es la detección precoz. Hay cánceres que tú dices, bueno, pero encontrarlos antes de que den manifestación, pues es muy difícil. Pero a veces con una muestra de heces fecales tú detectas. Y eso es barato. Sí, claro. Detectas e intervienes, pero no, eso no sucede. ¿Cuál es la cobertura de Papa Nicolau en el país? ¿Cuál es? Bajísima. Nadie sabe nada. Entonces, cuando viene a ver la situación, no solamente es costosa en términos de dinero, sino costosa en términos de vida. Y no solo afecta al que tiene la enfermedad, sino a todo su ámbito familiar. Sí.
Es bastante difícil, pero no hay una decisión de cómo enfrentar eso. Des en cuenta que el sector cáncer, por ejemplo, por suerte, lo han ocupado entidades privadas con apoyo estatal, pero si esas entidades privadas no se hubieran metido, ¿dónde estaríamos ahora mismo? Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la Liga Dominicana contra el Cáncer. Sí, son dos, el patronato y la liga. De no existir la Liga Dominicana, o sea, el Hospital Oncológico, el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Peter, el tema cáncer en este país, ¿dónde estaría? No, en ningún sitio. Porque tú tienes que linkar, tiene 2 días. Abrió antes de ayer. Sí, sí. O sea, creo que en el año 2016, no, en el 12 se inauguró, ¿verdad? Pero empezó a operar creo que 1 año o 2 después. Eso es lo que tiene la responsabilidad del Estado Dominicano frente al cáncer, del año 2014 para acá. Los 80 y pico de años atrás lo ha asumido una institución y es una institución privada realmente, sí, pero sin fines de lucro. Pero sin fines de lucro. Aunque haya gente que se lucre, pero la intención no es el lucro. Y ahí tú tienes la gente atiborrada. El otro día recibí yo a una persona que me fue a visitar. Yo le doy servicio al Heriberto Peter, me fui a visitar y se sorprendió. Yo, pero acá, y el cáncer es un problema tan grande, porque no se puede caminar. La cantidad, es un mar de gente lo que hay allí. Entonces tú tienes el caso, por ejemplo, de la diabetes. ¿Quién lleva el caso de diabetes en la República Dominicana? Otro entidad privada, pero con fines de lucro. INDEN. Sí, pero con fines de lucro. Sí, pero tú tienes ahí, ¿dónde está el Estado? Porque el Estado mantiene la visión, primero, que el sistema de salud público es para pobres, ese es un tema de asistencia social, y que los pobres se enferman es por infecciosas. Y no ha cambiado. Su enfoque no ha cambiado. Entonces tú tienes el otro caso, el tema cardiovascular. ¿Quién lo lleva? Que es la grosería aquí. O sea, tú tienes el Instituto Dominicano de Cardiología como buque insignia. Ya han aparecido otros centros, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes el Cardiovascular Santo Domingo para intervenciones, ¿verdad? Le da el infarto, vamos a poner el stent. Tú tienes el caso de Sedimá, pero tú tienes un enfoque curativo, o sea, es reactivo frente a una, pero no hay un instituto del Estado donde la gente tenga una promoción frente a la principal enfermedad que produce muerte, que produce discapacidad en el mundo, que es la cardiovascular. Diabetes y cáncer, 3 ausentes, son los 3 principales problemas de salud. Y entonces el Estado nunca ha asumido una responsabilidad frente a eso. El cáncer ya lo hizo con el INCAR. El problema de salud no es la enfermedad, el problema de salud es cómo tratarlos. Porque si estás enfermo y no te trato, no eres mi problema. Exacto. El problema es cómo tratarlos. Claro. Y que queden lo mejor posible y que puedan reincorporarse a la sociedad. Pero claro. En el caso suyo, doctora Monte de Oca, usted trabaja con pacientes oncológicos que tienen tipos de cáncer hasta cierto punto con pronóstico. Y benignos también. Entonces, en este punto nos gustaría que usted pudiera hablarnos de esta enfermedad en particular, la prevalencia, la incidencia de esta enfermedad, si lo comparamos con décadas anteriores y la relación que tiene, por ejemplo, con la forma en la que vivimos hoy día. Si tiene esto una asociación con que tengamos un mayor número de casos de enfermedades oncológicas y el tema también del diagnóstico que hablábamos anteriormente con el doctor Selig. Bien, si bien es cierto, estadísticamente no tenemos unos lugares donde podríamos captar esa información a nivel nacional. Sí, como bien mencionó el doctor, existen instituciones que tienen sus estadísticas propias y vía esas estadísticas uno puede por lo menos tener una idea de cómo va la prevalencia, por ejemplo, ya mencionando nuevamente al Instituto Oncológico Heriberto Peter, en donde laboré un tiempo, existen ahí también protocolos de prevención. Lo que pasa es que, como bien mencionó el doctor, es difícil solamente en un solo lugar captar todo un país. Sí, claro. Entonces, han surgido otras instituciones, como en Santiago también, creo que en San Francisco hay otro instituto oncológico, ¿verdad, doctor? Así es. Sí. Y en el este también, otra institución. Si bien es cierto, son instituciones tal vez con la misma política privada, pero
de cierta forma se ha quitado, aunque sigue teniendo ese gran cúmulo de pacientes, ha aligerado un poquito esa carga que lleva ciertas instituciones que trabajan a nivel nacional, tanto como el PITER como el INCAR. Y bueno, hablando ya de la parte económica y lo que representaría como una carga, esta carga de estas enfermedades como el cáncer, que es lo que voy a mencionar. La mayoría de los pacientes que vienen con esta parte, que tienen, para no ser específica de ningún cáncer, el cáncer de mama sigue siendo, a pesar de toda la publicidad, de todo lo que se invierte en ese tipo de casos que se mencionan y de hablar tanto en la radio, en la televisión, aún sigue siendo la causa principal de cáncer en mujeres. Y en una menor un menor porcentaje en hombres también se presenta el cáncer de mama. Le continúa el de colon, el de tórax, el cáncer de pulmón, perdón. Y las principales causas las principales agentes que pueden producir estas enfermedades, en mama es difícil y no hay una causa en sí que pueda desarrollarlo, como a diferencia de a otro tipo de cáncer como el de pulmón, que el tabaco es el principal agente causal. Es difícil tú poder englobar qué tanta puede eso, en cierta manera, el gobierno trabajar para ayudar a nivel en planes sociales. Vamos a decir, yo en un programa hace un tiempo hice un comentario de que aquí no existen políticas para que las personas se alimenten sanamente. Casi me sacan del programa. Claro, que eso es básico para poder prevenir. Y realmente, como una persona va a evitar ser obeso, si la canasta básica, todos los alimentos más económicos son los más dañinos, a diferencia de los vegetales y de los alimentos que pueden ayudar tal vez a tú mantener una vida más saludable. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, ya saliéndome un poquito del tema, existen tal vez pocas instituciones o personas que trabajan realizando jornadas, ejercicios, hasta la misma sociedad médica. Yo veo que a cada rato hacen algún tipo de caminatas. Sí. Trata de implementar de cierta manera a las sociedades, porque todos nos tenemos que involucrar, no nada más dejarle todo al gobierno, aunque si bien sabemos que ellos son los principales que deberían tener la iniciativa o la voluntad de disponer los recursos para que esos programas no se caigan, los pocos que puedan existir, tanto en prevención, ya a nivel de salud, porque se supone que existen esos lugares o esas instituciones que se encargan de llevar salud, ya sea a nivel de las comunidades, ya sea a nivel de las escuelas, de los mismos hospitales, en todos los centros, tanto públicos como privados. Hay personal que se encarga de llevar cierta información a nivel en los mismos lugares de stand, de espera, de hablar un poco de qué enfermedad, pero al final es un tema de conciencia y que, si, como mencionó bien el doctor Amaury hace un momento y el doctor Celi, que si yo no quiero asumir que tengo X problema o no quiero ir al médico, o bueno, me dijeron que soy hipertenso o que soy diabético, pero yo quiero simplemente no asumir que tengo esa enfermedad y cambiar mi estado de salud, ya sea adquiriendo cambios en mi vida, ya sea haciendo ejercicio, alimentándome adecuadamente. Esto no va a cambiar. Realmente es un tema que yo entiendo que no es que no tiene solución, pero que a la vez, si todos nos involucramos de una manera, tanto el paciente como la parte médica y la parte las comunidades, esto podría también aligerar esa carga económica. Es un poco complejo. Claro, ahí, doctor Celi, que entra lo que usted habla. Nosotros
en programas anteriores hemos mencionado el tema del estilos de vida, y usted dice no, vida, modos de vida. Entonces, en este Importan punto... las dos, ¿eh? Sí, claro, Importan vamos a las ver. dos. Establezca la diferencia otra vez. A nivel individual, el estilo de vida son aquellas cosas en que tú decides. Es decir, me ponen una opción, un menú de opciones, y yo digo esta. Entonces, yo tengo opciones para decidir. Claro, si nada más me ponen una sola opción, no me están diciendo Pero que yo puedo también elegir. el hecho de las opciones, tú eliges en función de lo que tú No, conoces. claro que sí. De lo que tú conoces Claro como que sí, beneficio, de claro tus que sí. gustos. Es la decisión en base a tu experiencia, a Ayer, tus emociones. le voy a poner este ejemplo. Ayer yo estaba haciendo un trabajo en mi casa y tenía una pequeña brigada haciendo ese trabajo y le ofrezco café con leche. Le llevo café con leche y le llevo agua. Naturalmente yo el café que me tomo, lo tomo sin azúcar y se lo llevo sin azúcar. Uno de los dos dijo, pero ese no tiene azúcar. No, no hay problema, sí. Hay azúcar. Entonces, él eligió agregarle el azúcar, pero sí, para que él probablemente entendiera, tiene que tener una información del perjuicio que crea. Por ejemplo, por eso te digo que muchas veces lo que parece ser una decisión individual es una decisión colectiva. Es una inducción. Exactamente. Es inducido. Por lo tanto, hay que ver si él conoce, porque si tú tienes las opciones y yo no conozco las opciones, nada más conozco una, eso tampoco estoy decidiendo. Ahora, el modo de vida es todo aquello que en tu vida sucede que tú no tienes control o tienes poco control. Por ejemplo, tú me decías que tú entras a trabajar una hora y sale otra. ¿Tú tienes control de eso? Digo, si quieres te puedes ir, pero no puedes cambiar ese horario. Claro. Y ahí te determina todo. Entonces hay que ver qué cosas. Nosotros, yo pienso, le llaman crónicas y le llaman no transmisible. Para mí eso es un enfoque equivocado porque no me habla de la causalidad, sino de la característica de la enfermedad. Y yo lo que quiero es arreglar el problema, no describirlo, ¿verdad? Que la hipertensión es crónica, sí, pero a mí lo que me interesa saber es por qué se produce la hipertensión. Y yo la clasificaría por la causalidad y no por la característica clínica. Pero como estamos tan metidos en el tema de curar, que lo que nos importa es la atención. Mira, esa es crónica. No, esa debe ser por algo, ¿tú entiendes? El elemento es buscar la causalidad. La gente dice, el cigarrillo da cáncer. No. El fumar da cáncer. No. El deseo de fumar, la decisión de fumar. Hay que preguntarle a esa gente, ¿por qué tú fumas? Si ya sabe que da cáncer. Entonces debe haber algo que le impide dejar eso y hay que analizarlo. Eso no se puede analizar uno a uno porque somos 11 millones. Eso tiene que tener un enfoque colectivo, un enfoque por grupo, para saber este grupo fuma por esto, este grupo fuma por lo otro. Y hay que entonces enfrentar esa causalidad. Que hay conductas que son malsanas, por ejemplo. Sí, pero ¿por qué? Hay que preguntarse eso para ir a buscar la situación que está en eso. Y hay que tener un enfoque más dinámico de lo que son las enfermedades. El cáncer, la gente cree que es algo que me agrede o algo que se me daña. No, el cáncer es el resultado de un choque permanente entre lo que es tu metabolismo y lo que quiere agredirte a ti. Y llega un momento en que te desgastas. Ya no tienes cómo defender o el adversario se incrementa y entonces termina produciendo que se altera el ADN y el comportamiento celular cambia y la reproducción y la duración de la necesidad de calorías que tienen esas células se incrementa de tal manera que coge el control de tu cuerpo, a pesar de nacer de un puntito. Entonces, si lo vemos así, habría que preguntarse, ¿y qué provocó esa exposición tan permanente? Lo que es crónico es la exposición. ¿Y qué provocó que las defensas disminuyeran? Las defensas son proteínas. Sin proteínas no hay manera de defenderte. Entonces hay que ver todo ese tipo de elementos. ¿Cuánto contribuye la propaganda en crear hábitos malsanos? ¿Cuánto contribuye la vida en hacer estados tensionales? Todos esos elementos, porque la diabetes, en última instancia, además de la que viene ya en tu paquete de tu ADN, la diabetes es adquirida. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Que se desgasta el metabolismo del control de la glicemia, del azúcar. Entonces hay que ver qué la desgasta. Bueno, pues le pusiste un sobretrabajo o le pusiste o disminuiste su capacidad y entonces buscar respuestas por ahí. Claro, por las causas. Pero entonces, además de que, ok, tú no estás buscando causas, ahora dice, pero voy a detectar tempranamente. A ver qué puede suceder. Hay casos como el del pulmón que yo creo que lo detectan temprano y temprano y tarde casi da lo mismo.
Quizás, pero el hígado, por ejemplo, anuncia muchas veces su cosa, y el hígado es un órgano que es un campeón. Mientras haya 2 células hepáticas funcionando, el hígado funciona, aunque todas las otras estén muertas. Cuando hablamos nosotros de, digamos, del tema de lo que cuesta, evidentemente que el costo no solamente es en términos monetarios, sino todo lo que implica la enfermedad. Vamos entonces, cuando regresemos de esta pausa, a hacer un análisis de todos los aspectos que toca enfermarse. Cuando nos enfermamos, ¿qué ocurre en términos generales? Ya volvemos.